Regresa a nuestro país uno de los políticos más despreciables por el pueblo de México. Viene en busca de fuero. Pero ¿qué es lo que no debemos de olvidar nunca? El pueblo de México. Quédese conmigo, que aquí le tengo esa relevante información. El pasado 24 de agosto regresó a nuestro país un prófugo de la justicia. Viene buscando fuero y seguir siendo mantenido por el pueblo de México, a pesar de que es uno de los políticos más despreciados por nuestro pueblo y que ha engañado a nuestro pueblo mintiendo demagógicamente y aliándose a lo peor de la política de México. Esto es lo que no debemos de olvidar, querida familia. ¿Con quién se alió este corrupto? Veamos lo siguiente. Me voy a remontar un poco a dónde estábamos hace exactamente 6 años, prácticamente ya en el periodo de la transición, como ahora ocurre con un nuevo gobierno que ha sido electo. En aquel entonces llegué yo siendo candidato de un partido de oposición al que entonces estaba en el gobierno, como habrá de ocurrir justamente ahora. A 6 años de distancia, en esta etapa, teníamos un claro diagnóstico de cómo se encontraba México, de cuáles habían sido las grandes barreras que impedían que México pudiera lograr mayores niveles de desarrollo, de mayor crecimiento, de atracción de inversiones, de generación de empleo. Y lamentablemente los cambios estructurales que el país demandaba ya tiempo atrás no se habían podido materializar. Decidimos durante la transición de gobierno de sentarnos a la mesa, de empezar a deponer las diferencias que teníamos, legítimas y naturales, pero pensar que era momento de darle a México los cambios que se habían pospuesto, que se habían diferido en el tiempo. Y de ahí empieza pues lo que fue el primer acto de gobierno, conformar el Pacto por México, decirle a los mexicanos lo que las 3 principales fuerzas políticas del país estábamos comprometiendo y decididos a hacer en favor de México. Y eso dio lugar a que hubiese, al final de cuentas, un saldo de 14 reformas estructurales que sin duda hoy han sentado bases bien importantes para que México siga creciendo, siga teniendo mayor desarrollo. Las reformas no son un objetivo, una meta en sí misma, son un medio, son un instrumento para que el país pueda crecer más, generar mayores oportunidades para los mexicanos. Y el caso de México es un referente de éxito que algunos otros países pretenden retomar para hacer los cambios estructurales que México sí logró concretar. Sexto informe. ¿Con quién se alió para hacer esos cambios estructurales? 14 reformas que hundieron al pueblo de México en la pobreza y en la desesperación. ¿Quién fue el traidor que se prestó principalmente y que gracias a esa traición al pueblo de México consigue ser candidato a presidente de la República en el 2018 por su partido Acción Nacional? Pues veamos a este corrupto, miren, que regresa y logra obtener en el INE la aprobación pese a ser solicitado por la Fiscalía de la General de la República por el caso Bredesh para formar parte de la próxima Cámara de Diputados que inicia el 1 de septiembre. Y así llega este traidor a la patria, Ricardo Anaya. Regresa a asumir su senaduría, pese a ser prófugo de la justicia. Fue señalado en sobornos millonarios para votar a favor de la reforma energética que benefició a la empresa Odebrecht. Y este fue el que se alió y lograron hacer todas esas reformas estructurales a las que se refería Peña Nieto. Veamos cómo llegó al estacionamiento de la Cámara de Senadores como si nada, burlándose del pueblo de México, querida familia. Creo que esto no puede quedar impune y el pueblo de México nunca debe de olvidar lo que hizo este cobarde de la nación. Pero, aquí vamos a estar puntualitos. ¿qué esperas? ¿Cuándo regresaste? ¿Cuál es tu condición? ¿Si hay alguna orden en tu contra? Todo en orden, muy contento y con un ánimo gigantesco de servir al país desde el Senado. Aquí nos vemos puntualitos para la sesión y ya te platicaré más. ¿Ya te registraste? Me da mucho gusto verte. ¿Ya te me registraste? registré, ya me dieron mi credencial, ya está todo listo. Te agradezco muchísimo.
Qué gusto verte otra vez. ¿Temes algo de Morena que haga algo en tu contra? No, para nada. Cuídate mucho. Hasta luego. Saludos. Después de tener 3 años de autoexilio en los Estados Unidos, de darse una vida de lujos, de millonario, inmerecidos, porque en realidad esta persona debería de estar en la cárcel, después de haber traicionado, mentido, hacer política demagógica, lo cual ya no debe de permitir el Instituto Nacional Electoral y debe ser una de las principales reformas, de que estos políticos llegan anunciando una cosa, ofertando, y hacen todo lo contrario en perjuicio del pueblo de México. Se venden a los intereses tanto nacionales como internacionales, y este disque muy jovencito, envuelto de una política, digamos, energética, de energías limpias, renovadas, trató e hundió al pueblo de México en la peor traición a nuestro pueblo. Veamos en qué casos de corrupción se metió para poder lograr ser aliado de Enrique Peña Nieto y para poder supuestamente obtener su candidatura a la presidencia. No tiene vergüenza. Veamos lo que hizo. Hay 2 testigos que dijeron haber presenciado diversas visitas del panista y de otros legisladores a las oficinas de Emilio Lozoya, allá en la Dirección General de Petróleos Mexicanos. Y si bien Anaya asegura que cuando Emilio Lozoya le entregó el supuesto soborno por casi 7 millones de pesos, él ya no era diputado, recordemos que Ricardo Anaya Cortés sí formó parte de los 353 legisladores que votaron a favor de la reforma energética, y eso fue el 12 de diciembre de 2013. De hecho, fue el propio Anaya Cortés, cuando era diputado federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien dio la bienvenida a la promulgación constitucional de la reforma en materia energética el 20 de diciembre de ese mismo año. Recordemos estas fechas primordiales del caso. Mire y escuche. Ricardo Anaya, a favor. Se emitieron 353 votos a favor, 134 en contra, por lo tanto, hay mayoría calificada. Aprobada la reforma constitucional en materia energética, aprobada en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Pasa a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales. Con la misma convicción con la que aprobamos. Pues este sí que es un traidor a la patria, un cobarde. Y veamos cómo promulgaba la reforma energética Anaya, y cómo lograron esas mayorías calificadas traicionando al pueblo de México con corrupción, a billotazos. ¿Y quién decía algo? ¿Dónde están todos los que están ahorita en contra de la mayoría calificada de Morena y sus aliados? En ese tiempo nadie decía nada. El Poder Judicial, ¿por qué no echó para abajo esas reformas? Como ha echado las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque ahí sí, después de que sabían que era con billetazos que conseguían la mayoría calificada con corrupción, nadie decía nada. Y veamos en la promulgación de esta reforma energética cómo se burlaba y cómo engañaba al pueblo de México con toda esa demagogia, con toda esa mentira de sus discursos.
licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos, senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Cámara de Senadores, compañeras y compañeros legisladores, señoras, señores coordinadores de los grupos parlamentarios, señoras y señores integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, señoras y señores gobernadores, señoras y señores, la realidad nos alcanzó, hoy ya todos lo sabemos. Se agotó el petróleo fácil y barato, importamos la mitad de la gasolina, importamos la mitad del gas que consume nuestra industria. Mientras que nuestros vecinos del norte hoy cuentan con más de 30,000 pozos activos de gas de lutitas, en el último año nosotros apenas perforamos 7. Cuba y China, gobernadas por el Partido Comunista, han abierto su industria a la competencia. La izquierda en Brasil cuenta casi con 2 décadas de exitosa apertura a la inversión privada, al tiempo que nuestro modelo de monopolio público está agotado. Entendimos que no tenemos lo que queremos y por eso, con actitud resuelta, nos hemos dispuesto a hacer lo que debemos para alcanzar lo que queremos. Pemex seguirá siendo la gran empresa 100% propiedad del Estado mexicano. El gas y el petróleo seguirán siendo propiedad exclusiva de la nación. Pero dijimos sí a una reforma energética modernizadora porque somos parte de una nueva generación que sabe que es el cambio y no el temor lo que hace que avance el mundo. Una nueva generación que entiende que, como dice Octavio Paz, la realidad es mucho más rica y cambiante que los dogmas y los mitos que a veces pretenden contenerla. Una nueva generación que reconoce que nuestra historia está llena de significado. La conocemos y la respetamos, pero no olvidamos que hacemos historia todos los días con las decisiones que tomamos. Que nadie se confunda. La reforma que hemos aprobado ha cumplido con todos los plazos y requisitos que establece nuestra Constitución y las leyes que protestamos cumplir. La reforma energética es constitucional y el mundo entero ha volteado su mirada hacia nuestro país. Dice una regla de oro en el alpinismo que cuando se ha alcanzado la... Dice que es legal a base de corrupción y que tiene legalidad constitucional. Cuando se opuso el Poder Judicial, ¿quiénes de los representantes que ahora lloran por la mayoría calificada se opusieron a este saqueo de la nación? ¿Cómo nos mintió? Y dice que todo el mundo está sobre nosotros. Pues sí, porque él se presta. Él es un entreguista, traidor a la patria, que entrega todo a los capitales transnacionales. Y veamos cómo se destapó después ese pozo de corrupción, donde señala Emilio Lozoya con quién estaba tanto el presidente Peña Nieto como este joven de cajeta, cómo estaba involucrado con lo peor de la política mexicana. Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son los expresidentes mexicanos acusados de corrupción en la denuncia que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República. En el documento de 63 páginas también aparecen los 2 excandidatos presidenciales que compitieron con Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral de 2018, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Y hay más, ex senadores del PAN que participaron en la discusión para aprobar la reforma energética y 2 gobernadores activos, Francisco Javier Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Francisco Domínguez de Querétaro.
En total, 15 funcionarios y exfuncionarios de alto nivel que, según la denuncia del exdirector de Pemex, vinculado a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en los casos Odebrecht y Altos Hornos, son responsables de perpetuar una traición a México. Emilio Lozoya fue extraditado de España a México el pasado 17 de julio con 2 órdenes de aprehensión por sobornos que suman más de 12.5 millones de dólares. Su defensa señaló que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades. Después de las audiencias iniciales a través de videoconferencia, los jueces determinaron que podría enfrentar su juicio en libertad. El 19 de agosto se filtró la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía asegura que no le entregó a los medios y que se investiga su divulgación. La defensa de Lozoya también se deslindó de la filtración. ¿Qué versión dio Lozoya en esa denuncia? Uno de los principales señalamientos son los presuntos sobornos de Odebrecht hacia la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con Lozoya, los sobornos se llevaron a cabo por instrucciones de Luis Videgaray y con el presunto conocimiento del candidato del PRI. En la página 4 de la denuncia se menciona cómo, en una reunión con Luis Alberto de Meneses Güell, exdirector de Odebrecht en México, le pidió que apoyara la campaña de Peña Nieto con $6 millones. Le dije a Luis Güell que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganara. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente. No es la única referencia a la participación de Odebrecht en la campaña del entonces candidato del PRI. En un evento durante campaña, Luis Güell, director de Odebrecht en México, y Robert Bishop, director general de Braskem México, le dijeron a Peña Nieto: "Estamos con usted y cuente con nosotros". A lo que Peña Nieto les contestó: "Muchas gracias por el apoyo que nos han dado". Ese diálogo era más que suficiente para entender que Enrique Peña Nieto estaba perfectamente enterado de las aportaciones que darían. ¿Cómo fueron los sobornos de la reforma energética? El exdirector de Pemex también denuncia presuntos sobornos durante el sexenio de Peña Nieto, ya como presidente de México, para la aprobación de la reforma energética, en lo que Lozoya denomina la compra de votos para la aprobación de las reformas estructurales. Estos se dividieron en 2 paquetes de sobornos. El primero de ellos, de casi $6 millones, provino de la constructora Odebrecht entre noviembre de 2012 a marzo de 2014. Un segundo paquete de sobornos por $10 millones se habrían entregado en agosto de 2014, íntegramente a legisladores del grupo parlamentario del PAN. En estos sobornos se acusa de participar como operadores políticos al entonces senador del PRI, David Benchina, como enlace con los senadores de oposición para la repartición de los sobornos. También está involucrado Ricardo Anaya por presuntamente recibir $6.800.000 a través de su asistente en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. La denuncia señala que con los actuales gobernadores Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez no hubo una negociación, sino una auténtica extorsión, cuando se desempeñaban como senadores de la República por el Partido Acción Nacional. Recibía en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían, en un primer momento, hasta $50 millones para dar su voto a favor de la reforma energética. Además, pedían cita y llevaban a contratistas cercanos a ellos para que les dieran contratos de Pemex. Tenían una actitud muy agresiva, indica la denuncia. ¿Por qué señala también a Felipe Calderón y José Antonio Meade? El esquema de enriquecimiento personal denunciado por Lozoya inició en el sexenio de Calderón, en el que, a cambio de supuestos sobornos, se favoreció a la empresa Braskem, filial de Odebrecht, con la concesión del complejo petroquímico Etileno 21. El ex candidato priista, José Antonio Meade, es señalado como el operador transaccional de este esquema. Según Lozoya, en 2010, siendo secretario de Energía, Meade autorizó el contrato de Etileno 21 ignorando advertencias de consejeros de Pemex. De 2012 en adelante, ya como secretario en el gabinete de Peña Nieto, Meade se habría dedicado a encubrir a Calderón y a recibir dádivas por dicho servicio. No fue todo. Además de esos sobornos, la denuncia también alcanza otros hechos de corrupción como la entrega de combustible gratis al gobierno de Javier Duarte en Veracruz, quien a cambio le habría regalado un Ferrari a Peña Nieto.
Yo sabía de la relación estrecha entre ambos, pues hacía tiempo que Luis Videgaray me había instruido facilitar diversos tipos de combustibles al gobierno de Duarte, pues el presidente Peña se comprometió a apoyar la gestión del entonces gobernador. Al subir al avión presidencial, Enrique Peña Nieto nos dijo: miren lo que me regaló el gober, mostrándonos en esos momentos la parte inferior de la carpeta. Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto: este Ferrari perteneció al presidente López Mateos, y a un lado estaban las llaves del auto. Finalmente, en la denuncia también aparece el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien habría fungido como un comisionista y cabildero del PAN para la obtención de diversos beneficios ilegales, como entregar recursos y contratos a integrantes del PAN, así como a su propio hijo por la pérdida de un contrato. La respuesta de los involucrados no se hizo esperar. Se deslindaron de las acusaciones y pidieron pruebas. Por su parte, Emilio Lozoya dice tener testigos y pruebas de sus dichos en la denuncia que presentó sobre estos sobornos. Pues de eso, querida familia, de esos políticos, nunca nos debemos de olvidar, en lo cual está muy involucrado Ricardo Anaya, y que aunque Morena ya presentó un recurso para impugnar a esta persona, a Ricardo Anaya, pues esperemos que se haga justicia y que no llegue al Senado y que el pueblo no sea burlado, porque ya estamos cansados de tanta ilegalidad, de tanta injusticia, tanto político corrupto. Vemos que gobernadores, senadores, diputados son cabilderos de esta clase política, delincuentes de cuello blanco y de los capitales, tanto nacional como transnacional. ¿Y qué es lo que persiguen todos esos corruptos? Miren, son tan traidores a la patria que persiguen dividir al país, persiguen que el país sea fraccionado, persiguen, ahora sí como decía Sancho Panza, quieren su ínsula, quieren su gobierno, quieren su país independiente. Veamos qué fue lo que les dijo hoy el presidente de la República en la mañanera. Los mexicanos somos más grandes de lo que creemos. Absolutamente me gustaría volver a nacer en México. Está trabajando día y noche, y ya decía, las escuelas no están inundadas. Decidió esperar, solo en el caso de Chalco, creo que básico de independencia, de soberanía. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamentos para hacer la guerra en el mundo. ¿Qué me tengo yo que meter? Este tema entonces no lo tocaría con él. No, este es un asunto de los mexicanos y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país. Y ahí le andan buscando la forma, dándole la vuelta, se andan por las ramas diciendo, no, es que como hay un tratado comercial, nos podemos meter. No, si el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía, el tratado es comercial, es para tener una muy buena relación económica, comercial, que nos conviene a las dos naciones, pero no es para que México se convierta en un apéndice, en una colonia, en un estado asociado, aun cuando hay algunos mexicanos, y además siempre ha habido en la historia, que quisieran eso, que quisieran que nos volviéramos colonia de un país extranjero.
estado asociado, he estado viendo, incluso veo hasta unos mapas donde ya, a ver, la República de la Unión, que quieren unir Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. No, hubo alguien ahí que dijo, a ver si me acuerdo, que sería lo mejor. Mande. No, que se separara el sureste del norte. Cuadri. Pues sí, él ya de por sí planteaba que México iba a estar mejor sin Guerrero y sin Oaxaca y sin Chiapas. Luego, se sorprenden, ¿no? Cuando la gente no vota por ellos. Pero ¿cómo van a votar por estos reaccionarios en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero? Si los ofenden. Y fíjense que distintos somos. Por eso siempre sostengo que no somos iguales. Yo, desde luego, todo México, el pueblo de México es de los pueblos más inteligentes, trabajadores, fraternos del mundo.